Hola, mi nombre es Lilian Areli Flores González y tengo el gusto de presentarles la ponencia Degradación de colorantes orgánicos de la familia índigo en agua, usando compuestos nanoestructurados, por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, México. Para comenzar a hablar acerca de la importancia de esta investigación, es importante el visualizar un enfoque global, un enfoque mundial. ¿Por qué? De acuerdo a los objetivos sostenibles de la ONU, tenemos muy en clara la importancia de poder tener agua limpia y también de poder tener energías que no sean contaminantes. Entonces, como nosotros sabemos a nivel mundial, la globalización, la industrialización han venido contaminando el agua de mantos acuíferos constantemente alrededor del mundo. Por ejemplo, en México tenemos industrias textiles que están relacionadas con este tipo de contaminación de agua, el cual al momento de verter a los mantos acuíferos encontramos agua que tiene colorante. Este colorante tiene afecciones importantes biológicas que no permiten la degradación de compuestos químicos. Entonces, he aquí la importancia de poder generar investigación con respecto a este tema y al mismo tiempo poder generar esta tecnología que si bien sea útil y óptima para poder eliminar el color del agua, al mismo tiempo no afecte de manera significativa al medio ambiente, sea limpia. Y pues de preferencia que tenga una mayor aplicación y un menor costo. Es importante mencionar que dentro de nuestra investigación nosotros realizamos una tarea de metodología específica previa antes de comenzar con toda la preparación y la estructuración de los procesos fotocatalíticos. Tal fue el caso de una simulación química, una simulación cuántica que específicamente podía identificar los compuestos de síntesis, tanto de las nanopartículas como del composito nanoestructurado, y de esta manera poder observar si los componentes eran lo suficientemente óptimos para poder desarrollar la síntesis. Posteriormente a ello, hicimos también la síntesis de las nanopartículas de plata por medio de biorreducción y la síntesis del composito nanoestructurado por medio de la técnica Sol-Gel. Una vez obteniendo el composito estructurado con la matriz de titania, seguimos con una matriz estadística para poder identificar todas las posibles interacciones y obtener la mejor. Una vez realizado esto, se realizaron caracterizaciones tanto del composito como de las caracterizaciones por fotocatálisis, antes y después del tratamiento, con las nanopartículas, obteniendo el composito nanoestructurado, y sin las nanopartículas, para poder observar si había alguna diferencia. Esto es muy importante de mencionar y lo vamos a observar en los resultados porque vamos a observar un gran cambio de acuerdo a lo que se obtuvo en la síntesis del composito nanoestructurado y sin las nanopartículas. Hola. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos la síntesis de nanopartículas de plata por biorreducción de glucosa. Este desarrollo, esta metodología fue basada en poder generar una biorreducción de nanopartículas de plata que contenga igualmente información importante y que al mismo tiempo tenga los resultados pertinentes. Como podemos identificar en esta imagen, podemos ver el pico característico por medio de absorbancia de las nanopartículas de plata, enfocadas en un rango de longitud de onda de 418 nanómetros, que de acuerdo a la bibliografía se consideran muy característicos de las nanopartículas de plata. Igualmente, la coloración ámbar que podemos observar en la síntesis nos especifica el que contenemos o el que la síntesis fue realizada de manera correcta, obteniendo nanopartículas de plata. Mi nombre es... Como podemos observar aquí, por parte de la caracterización del composito nanoestructurado, podemos identificar tanto TEM como DRX. Por parte del TEM, podemos identificar
que las nanopartículas de plata están contenidas en una matriz de titanio, y esto por medio de una síntesis isotérmica, que fue un cambio abrupto de temperatura, podemos identificar, como observamos, rangos de 24 nanómetros. Estas líneas marcadas pueden identificar procesos cristalinos o estructuras cristalinas. Por parte del DRX, si observan los picos característicos del TiO2 fase anatasa, van a poder identificar este mismo proceso. Entonces, por parte de nosotros podemos observar y podemos clarificar el que tenemos un compuesto nanoestructurado, el cual llamamos composite. Muy bien, como podemos observar aquí, tenemos los espectros de espectroscopía por UV visible del colorante azul índigo en concentraciones de 200 y 300 partes por millón. Es importante mencionar estas concentraciones porque radican en la importancia de las normas que hay en México para poder desechar agua en los mantos acuíferos. Entonces, aquí es importante poder identificar los 200 partes por millón como una concentración que es permisible para poder desembocar el agua a los mantos acuíferos, en la norma 065 de México. Y también quisimos probar con una concentración mayor a esta norma, que en este caso elegimos 300 partes por millón. Entonces, como podemos observar, los picos característicos en la longitud de onda de ambos espectros están muy bien definidos. Y si vemos también las imágenes, aunque es un colorante azul índigo, podemos observar que es muy oscuro y está muy concentrado. Entonces, veamos e identifiquemos estas imágenes y acordémonos también de los espectros, porque después de la fotocatálisis vamos a observar cómo estos picos característicos de este color van a ir bajando o van a ir cambiando con respecto al tratamiento que se les dé. Lilian Areli Flores González. Muy bien. Ahora, en esta imagen podemos observar tanto la fotografía de cómo se observa después del tratamiento de fotocatálisis y también los espectros de cada una de las reacciones fotocatalíticas. Para poder identificar una mejor capacidad del composito, hicimos una estructura en donde probamos en una misma concentración de 200 partes por millón distintos pesos del material fotocatalítico a distintos tiempos. Y como podemos identificar aquí, observemos el espectro. El espectro de UV visible de las reacciones fotocatalíticas identifican en la parte primicia, pues es ruido, y la siguiente parte no tenemos el pico característico que teníamos anteriormente. Y lo corroboramos con las imágenes de las soluciones, que como podemos observar, cambiaron completamente de color a un color transparente. Y tengo el gusto de presentar. En esta imagen, como podemos observar, también tenemos longitudes de ondas específicas del espectro UV visible, al igual que una imagen de las soluciones y cómo se observan después de la fotocatálisis. Identifiquemos aquí algo importante. Si se dan cuenta, el punto o el rango de absorción igualmente se encuentra ya fuera del pico, y la imagen lo corrobora observando que en realidad tenemos un cambio de color muy, muy claro y muy distinto al que observamos anteriormente en los picos característicos de azul índigo. Pero aquí cabe destacar que igualmente para este estudio de 300 partes por millón en concentración de colorantes se realizaron con diferentes masas del composito, al igual que con diferentes tiempos de reacción. Y como podemos observar aquí, el que mejor tuvo características de saneamiento y limpieza del colorante fueron el de 0.05 gramos y 90 minutos de reacción. Y si podemos observar, en todas se distingue muy, muy diferente el color, pero en el de en medio, que es el que estamos identificando en este momento, 300 partes por millón de concentración de colorante de azul índigo, con 0.05 gramos del composito y 90 minutos de reacción, se observa mucho más claro. Entonces, aquí podemos identificar que sí es importante poder realizar varias tareas, varios ensayos, y que estos ensayos tienen que estar estructurados desde una matriz estadística para poder corroborar esta información, la cual nosotros realizamos en la metodología, y aquí les estamos exponiendo los mejores resultados obtenidos. Darles el proyecto.
Ahora bien, en esta nueva imagen podemos observar nuevamente un espectro de UV visible, pero en este caso es muy importante mencionar que el tratamiento que nosotros identificamos para poder ver como el que mejor funcionó es el que replicamos, pero en este caso lo replicamos sin las nanopartículas de plata. Entonces, el proceso de síntesis fue relativamente el mismo, el proceso de la fotocatálisis fue relativamente el mismo, con la gran diferencia de que no se agregaron nanopartículas de plata. ¿Qué es lo que se observa en la imagen? Tanto la longitud de onda se observa un pico que sí disminuyó, pero no de igual manera como lo habíamos observado con las nanopartículas de plata, y esto también se representa en la imagen. Sí, el color disminuyó, pero no es transparente, no se limpió del todo. Degradación de colorantes orgánicos de la familia. Muy bien. Anteriormente vimos cómo se comportó el agua con el colorante de azul índigo en una concentración de 200 partes por millón. Ahorita estamos observando cómo se comporta igualmente el agua que contiene un colorante en una concentración de 300 partes por millón. Entonces, como podemos observar, es más concentrado y el resultado es el mismo. Nosotros estamos identificando el mejor tratamiento que había comportado así por medio de la fotocatálisis y ahora estamos haciendo el mismo proceso pero sin agregar nanopartículas, entonces sin tener un compuesto nanoestructurado. ¿Qué podemos observar tanto en el rango de longitud de onda, en donde existe todavía esta pequeña protuberancia referente al pico característico del color, que no fue eliminado por completo y que al mismo tiempo podemos corroborarlo en la imagen? Sigue sin poder eliminarse completamente el color. Entonces, esto es importante de mencionar porque nuestro compuesto nanoestructurado tiene una mayor calidad y optimización que si no tuviera las nanopartículas. Índigo en agua. Muy bien. Ahora, para identificar las conclusiones de esta investigación, tenemos claro que el análisis de fotocatálisis de las muestras anteriores sin las nanopartículas de plata dan un resultado que muestra que claramente las nanopartículas de plata juegan un papel muy importante en la reacción fotocatalítica, ya que optimizan los resultados obtenidos en la reacción. Igualmente, el composito obtenido tiene una capacidad de realizar una reacción fotocatalítica para degradar los colorantes industriales en el teñido, en especial y en este caso del colorante índigo utilizado en industria textil mezclillera, incluso en concentraciones del 50% o más, que es lo que tienen permitidos los fabricantes para el desecho del agua en México. Tal es el caso de las normas que identificamos en 200 y 300 partes por millón. Y también, y por último, poder identificar que existe una mejora sustancial sobre la capacidad fotocatalítica del composito una vez que se emplea esta síntesis por medio de una matriz de titania y posteriormente se realiza una caracterización isotérmica, lo cual realiza una síntesis amigable, un proceso relativamente rápido y no costoso, y adicionalmente cabe resaltar que la reacción ocurre en condiciones ambientales. Esto no genera un costo extra en la reacción. Entonces, estas serían las conclusiones por parte de nosotros. Les agradezco muchísimo la atención. Les voy a dejar en la siguiente diapositiva mis datos y con todo gusto nos contactamos. Muchísimas gracias. Usando compuestos nanoestructurados. Esta ponencia es por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.